aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todas las personas que han de conectarse a través de las redes sociales en este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Un domingo más en su presencia, donde podemos disfrutar de su presencia, contentos, aleluya, y agradecidos por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Aleluya, hasta aquí Dios nos ha traído, estamos sumamente contentos, aleluya. En este hermoso domingo vamos a estar, aleluya, considerando la palabra en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 2, esta prédica lleva por tema, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo de 1 al 7, cuando lo tengan pueden decir amén, si no, aleluya, y lo esperamos. Amén. Y adoramos a Jesús. Bendito Jesús. ¿Todos lo tienen? Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Esa es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va apareciendo dice: Amén. escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos una vez más, dándote gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa de oración. Yo te pido que prepares corazones para esta tu palabra, Padre Santo, que como me ministró en el secreto, ministre, Padre Santo, a las personas aún a la distancia, porque para ti no hay distancia. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Yo te pido que hagas el propósito por el cual tú le enviaste, que siempre es hecho. Yo te doy gracias por esto, Padre Santo. Te pido que seas tú, Padre Santo, durante todo el mensaje, y toda la gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar asiento. Y adoramos y te bendecimos, Dios. Vuelve a tu primer amor. Aleluya. Es interesante ver, aleluya, una carta dirigida a una de las 7 iglesias que estaban en Asia. Y esta era Éfeso. Cuando usted habla de las 7 iglesias en Asia, aleluya, el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribió una carta dirigida a cada uno de los pastores de estas 7 iglesias. Y hoy en día, estas 7 iglesias representan los diferentes tipos de iglesias que nosotros tenemos hoy en día. En cualquier momento, aleluya, podemos caer en alguno, aleluya, de estas 7 iglesias de una u otra manera. Por eso tenemos que cuidarnos constantemente y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y ser dirigido por su Biblia. Aquí no necesitamos más nada, solamente una Biblia. En esta Biblia está el GPS, está la palabra de Dios, aleluya, que es viva y eficaz. Y es la que nos enseña a nosotros, aleluya, a seguir hacia adelante y poder, aleluya, ser para la gloria de Dios eficientes. Amén. Éfeso era una ciudad de Asia, aleluya, muy importante, aleluya, donde los romanos tenían allí mucha gente, aleluya, y estaban gobernando, aleluya. Asia se le conocía porque era una de las 4 rutas más importantes para entrar al continente de Asia, aleluya. Y tenía esa, aleluya, forma, aleluya, de comunicarse con otras partes de Asia, aleluya, a través de esas rutas comerciales. Cuando yo leía esto, recordé por un momento que nosotros tenemos 4 también rutas, aleluya, aquí en la Florida. Porque me dio curiosidad y decía, bueno, la I-4, la I-10, la I-95 y hay otras más que son importantes, son rutas interestatales que conectan, aleluya, a las diferentes ciudades, aleluya. La cual me diste 75. la 75 y 4 y 10 y 95, aleluya. Son importantes porque ellas nos conectan, aleluya, de norte a sur, de este a oeste, aleluya.
Y aunque esto no tiene que ver en nada, me dio curiosidad, aleluya, con estas rutas, aleluya, que nosotros tenemos aquí en la Florida. Nosotros sabemos, aleluya, qué importante es la comunicación, aleluya, a través de cartas, a través de device, a través de carreteras, porque las carreteras fueron, aleluya, previstas ya por Dios. Fíjate qué interesante, y siempre hablo de esto, que Roma se dedicó a hacer carreteras. ¿Para qué? Para mover a sus ejércitos, para poder conquistar. Ellos fueron inteligentes y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer carreteras y así podemos movilizar a la gente más rápido, podemos movilizar, aleluya, todo lo que necesitemos para conquistar a otras personas. Y no sabía que esas mismas, aleluya, carreteras que ellos utilizaron para conquistar a otras personas eran las mismas carreteras que iban a usar los apóstoles posteriormente para conectarse de un lugar a otro, aleluya, porque Dios tiene todo fríamente calculado. El hombre piensa siempre, aleluya, que puede vencer a Dios, pero está equivocado, aleluya, porque Dios conoce nuestros pensamientos, aleluya, y utiliza aún la creación del hombre, claro, si Él nos dio esa creación, aleluya, ¿cómo no va a utilizarla para su gloria y su honra? Y de esa manera, aleluya, a través de rutas comerciales, aleluya, podemos ver cómo los apóstoles llevaron el evangelio a otros lugares. Esta ciudad de Éfeso, aleluya, había una gente que se dedicaban a adorar a la diosa Artemisa, o Diana. Diana era para los romanos y Artemisa era para los griegos, aleluya, y había una adoración allí, y había un revolú, aleluya, y había un desorden, aleluya, por la adoración a estas diosas, aleluya, y hacía daño al libro de Efesios, aleluya. ¿Por qué es importante Éfeso? Aleluya, el apóstol Pablo desde el principio, aleluya, cuando fue en sus viajes misioneros, llegó a Éfeso en un momento dado. Por eso pasó Timoteo, pasó, aleluya, Tíquimo, aleluya, también pasaron no recuerdo ahora, dos personas bien importantes, marido y mujer, aleluya, que estuvieron por ahí también, aleluya, junto con el apóstol Juan. El apóstol Juan fue allí mismo arrestado para ser, aleluya, llevado a la isla de Patmos por Domiciano. Ese aleluya, lugar tenía mucho que ver, aleluya, con la historia de la iglesia, cómo la iglesia se va a ir desarrollando a través de todo el mundo, del continente de Asia y alrededor de todo el mundo. Fíjate qué interesante cómo empieza, aleluya, el apóstol Juan hablando, dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice, yo conozco tus obras. Usted sabe que Dios conoce nuestras obras. Amén. Dios conoce tus obras y mis obras, aleluya. Y te empezó de esta manera, yo conozco tus obras, aleluya, y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso estaba haciendo un trabajo, aleluya, arduo, y tenía mucha paciencia, aleluya. Es importante que las iglesias sean proactivas, aleluya. Nosotros necesitamos trabajar, aleluya, en lo que Dios nos ha llamado. Pastor, ¿y qué se trabaja en una iglesia? En una iglesia hay mucho trabajo, pero el plan principal, aleluya, es enseñar a otros, aleluya, a ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio, pero para predicar el Evangelio hay que aprenderlo primero. Para aprenderlo primero necesitamos un maestro. Para llevar, aleluya, este evangelio de buenas nuevas necesitamos conocer la palabra de Dios, aleluya, porque en ella hay vida. Su palabra es la que nos dirige a seguir caminando hacia adelante, la que nos conforma, la que nos lleva a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú y yo seamos. Nosotros necesitamos, aleluya, de esa conformación, aleluya, de nuestra vida para ser conforme como Dios quiere. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, aleluya. Necesitamos trabajar para Cristo. No podemos ser, aleluya, vagos, no podemos ser, aleluya, quedados, no podemos estar, aleluya, haciendo otra cosa que no sea su propósito. ¿Y de esto qué se trata? Que como iglesia vayamos en pos de lo que Dios quiere para nosotros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles. Hoy en día, aleluya, el apostolado ha sido malversado, ha sido mal utilizado, aleluya. Mucha gente se han declarado apóstoles, aleluya, y han utilizado el evangelio de la prosperidad para hacer daño a la iglesia. Por eso mucha gente quiere decir, yo no quiero saber de la iglesia por culpa de esa gente, pero esa gente van a pagar. Algún día vamos a responder delante de Dios todo lo que hemos hecho que no nos llamaron a hacer, aleluya, que es primeramente a enriquecernos con el evangelio.
Dios no nos mandó a nosotros a enriquecernos con el Evangelio. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, aleluya, no a venderlo, no a utilizarlo como medio para nuestro beneficio propio. Y mucha gente, aleluya, aunque siempre va a traer beneficio propio el Evangelio, eso es definitivo, porque en su palabra hay vida, y no solamente vida, sino calidad de vida. Y usted y nosotros, cuando estamos sometidos al Evangelio, a la Escritura, vamos a progresar. Pero no a la manera que el hombre quiere, el hombre corrupto, el hombre viciado quiere, sino a la manera que Dios quiere. Yo creo en la prosperidad, pero no creo en la prosperidad como estas iglesias y algunas personas han utilizado la prosperidad. Yo conozco, aleluya, un Dios que prospera y que sigue prosperando. Aleluya. ¿Qué es la prosperidad de Dios? Aleluya. Que tú sigas hacia adelante, aleluya, por lo que tú haces, aleluya, para la gloria y la honra de Dios. Que la mano de Dios se refleje en todo lo que tú haces para su gloria y su honra. Eso es prosperidad. Aleluya. Y tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros necesitamos, aleluya, seguir hacia adelante. Que no soportas a lo malo y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Aleluya. La mentira siempre está tratando de colarse, aleluya, para que nosotros nos confundamos, para que la verdad no llegue, aleluya, a ser conocida completa. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese es Cristo Jesús. El mismo Cristo que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos limpió con su sangre, aleluya. Es el mismo Cristo que hoy está a la diestra del Padre, aleluya, intercediendo por nosotros. Ayer fue un día, aleluya, que se celebran en muchos países, en muchos lugares, el Día de la Amistad. Cuando usted escucha el Día de la Amistad, aleluya, como todo, aleluya, lo que se celebra aquí en los Estados Unidos se comercializa. El Día de la Amistad se comercializa. Usted no ve ahí, ¿cuál es el ejemplo? Vaya a la tienda, para que usted vea corazoncitos donde quiera, para que usted vea chocolates por donde quiera, para que usted vea regalos por donde quiera, aleluya. Y no hay nada malo en celebrar la amistad. La Biblia dice, aleluya, que quiere amigos, muéstrese amigos. Usted y yo necesitamos tener amigos, porque nosotros somos seres gregarios hechos para compartir los unos con los otros. Nosotros estamos hechos para compartir los unos con nosotros, no para alejarnos, para vivir como llaneros solitarios, no para vivir, aleluya, como personas ajenadas de la iglesia de Dios. Por eso yo tengo, aleluya, siempre y digo que hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero yo no voy para la iglesia. Entonces, amar a Dios y no querer amar a la iglesia es un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y la iglesia somos usted y yo. La iglesia no es un templo, no es una pared. Hay iglesias grandísimas, que se le llama iglesia, que son templos grandísimos, con mucho pompas y platillos que tienen, son muy bonitas, pero la realidad es que son una estructura. La iglesia somos tú y yo, y aquí somos la iglesia congregada, y allá afuera somos la iglesia esparcida. Y usted está esparcido allá afuera con un plan y un propósito de alcanzar, aleluya, al que no tiene luz. Aleluya, de alcanzar a otros, aleluya. Pero la amistad, aleluya, tiene que ser bien dirigida y bien manejada. Vamos un momentito a Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Usted no puede estar en amistad con el mundo. Pastor, pero usted me acaba de decir ahora mismo que necesitamos hacer amigos. Sí, necesitamos hacer amigos, pero el hacer amistad con el mundo es el sistema caído por el cual opera el enemigo. Los antivalores, la falta de valores, aleluya, es el mundo, no son las personas. Las personas son llevadas y arrasadas por este mundo, por este sistema maligno para alejarnos de Dios. Usted no puede ser amigo del mundo, puede ser amigo de una persona no conversa. No se equivoque. A Jesucristo lo acusaron. Pero tú eres amigo de prostitutas, tú eres amiga de gente, aleluya, no grata, de publicanos. A Jesús fue, aleluya, acusado por esto. Pero la Biblia dice que ir por todo el mundo. Tú tienes que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué somos del mundo? Somos amigos del mundo, ¿no? ¿Qué somos del mundo? Somos la sal y la luz del mundo. Amén. Y como la sal y la luz del mundo, nosotros tenemos que ser la pieza influenciante de las personas que no conocen de Cristo. Amén. Usted puede tener una amistad con alguien que no conoce a Dios, aleluya, pero de ahí a dejarse influenciar, aleluya, por ese sistema, hay un problema. Usted tiene que ser la influencia. ¿Por qué es usted y yo la influencia? Porque Dios
y usted son mayoría. Aleluya. Usted va a un lugar donde nadie le sirve a Dios y usted dice, men, qué mala suerte yo tengo. Aleluya, que aquí nadie le sirve a Dios. Alégrese, que Dios lo puso allí con un plan y propósito de que usted modelara a Cristo. Hay gente que no van a leer una Biblia nunca. De 100 personas que usted se encuentra, quizá algunas cuantas leen la Biblia, el resto lo va a leer a usted. Su testimonio, cómo usted se comporta, aleluya. Y como usted se comporta, usted dice, aleluya, y representa, porque somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Y la sal se hizo para qué? Para preservar. ¿Y para qué más se hizo la sal? Para producir sed. A los animales vacunos se les ponen bloques de sal para que beban más agua. Y en el mundo espiritual, aleluya, cuando usted cuenta un testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida, usted produce, aleluya, sed. Yo quiero de esa agua que salta para la vida eterna. Si esa agua que salta para la vida eterna lo hizo contigo y lo puede hacer conmigo, yo quiero de esa agua. Y nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra, aleluya, y a ser diferente, a cambiar para la gloria y la honra de Dios. Bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, Dios. La amistad con el mundo, aleluya, no puede funcionar. No podemos estar adoptando lo que dice el mundo, no podemos estar a favor de lo que dice el mundo, y no podemos, aleluya, buscar un happy medium con el mundo y con Dios. Pues con Dios, pues estamos con el diablo. Pastor, ¿cómo dice eso? Pero si yo no quiero saber de Dios y no quiero saber del diablo. Pues lamentablemente cuando usted no quiere saber de Dios, aunque no quiera, el diablo se enseñorea de su vida. ¿Por qué? Aleluya, porque usted es criatura de Dios. Porque quien lo creó usted fue Dios, no fue el diablo. Y usted se pone en rebeldía, aleluya, con el creador suyo. Usted tiene un problema serio. Porque usted está guerreando, aleluya, contra, aleluya, un Dios todopoderoso. El amor. Hay gente que le gusta la guerra espiritual. Y le gusta aprender de guerra espiritual y lee el libro. Y yo le digo, mire, para que usted aprenda a hacer guerra espiritual, el mayor nivel de guerra espiritual, ¿cuál es? El amor. Porque Dios es amor. ¿Usted quiere aprender de guerra espiritual? Aprenda de Dios, aprenda de su palabra. ¿Qué hizo Jesucristo, aleluya, cuando fue tentado ahí en el desierto? Él no utilizó su poder para nada, él utilizó la palabra. Escrito está. Y tú y yo tenemos el beneficio de tener esa palabra para con nosotros, de llevarla para todos lados y aprenderla. Aleluya. Pero es responsabilidad nuestra querer aprenderla. Aleluya. Para no poder no irnos con el mundo. Para no ser cambiante. Para el año 1968 se levantó un sistema que hoy en día se conoce como la contracultura. La contracultura, aleluya, en aquel tiempo, aleluya, eran los hippies. Los hippies decían amor y paz, hagamos el amor y no la guerra. Y eso suena bonito, pero eso es parte del mundo, porque una nación que estaba cimentada bajo los estatutos, aleluya, y preceptos de la palabra de Dios, se fue alejando bajo el libertinaje. Déjame a mí que yo sé lo que es bueno. No me digas lo que yo tengo que hacer. Vamos a sacar a Dios del sistema. Vamos a sacar a Dios de las escuelas. Vamos a sacar a Dios de la ecuación. Aleluya, porque yo tengo una idea mejor de cómo vivir mi vida. Y esa contracultura que se levantó con los hippies, hoy en día sigue levantándose. Con diferentes, aleluya, antítesis, aleluya, y buscando cómo ser, aleluya, piedra de tropiezo para el cristianismo. Piedra de tropiezo para aquellos que aman a Jesucristo. Hay gente que lo odia en usted, aleluya, por ser seguidor de Cristo. ¿Usted lo sabía? Hay gente que no va a querer, aleluya, porque esa gente está perdidos en delitos y en pecados. Y Dios los ha dejado de lado. Ok, ¿ustedes quieren eso? Pues siguen hacia adelante. Pero nosotros nos hemos dado la oportunidad de llegar al arrepentimiento, de ser diferentes, aleluya, para que esos sistemas, aleluya, no nos corrompan. Recuerdo en Puerto Rico, el Marisol fue uno de los conciertos que hicieron cuando empezó el tiempo de la paz de los hippies. Aleluya, para allá para el 1973, yo tenía algunos 3 años, aleluya. Pero fue algo que dio fuerte en Puerto Rico, imitando, aleluya, la cultura americana cambiante que estaba entrando aquí. Aquí se hizo un concierto grandísimo por allá por Nueva York en 1969 que se llama Woodstock.
Yo no sé si usted no lo ha escuchado. Justo, aleluya, llevó un montón de artistas, aleluya, y ellos incitaban, no, vamos a vivir en paz, cero guerra, porque era para el tiempo de la guerra de Vietnam. Y la gente que venía de Vietnam, aleluya, esos soldados los cogían en los aeropuertos, los acusaban y los tiraban. Esa gente que ya venían medio locos por una guerra que ellos no empezaron y tuvieron que seguir, cuando llegaron aquí no fueron bien recibidos. No fui bien recibido en Vietnam y no fui bien recibido cuando me bajé de un avión, aleluya. Porque los hippies decían que eran asesinos, esto y lo otro, aleluya. Y cómo poco a poco fue cambiando el mundo, aleluya. Y el amor por el mundo es enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, escuche esto, se constituye enemigo de Dios. Si nosotros queremos ser amigos del mundo y del sistema caído del mundo, nos constituimos enemigos de Dios automáticamente. ¿Qué le quiero decir con eso? Que tengamos que tener cuidado con nuestra manera de vivir constantemente, porque el mundo seduce. A veces lo hace drásticamente, pero a veces lo hace sutilmente. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Que tú tienes que cuidar a tu salvación con temor y temblor, que tienes que cuidar lo que escuchan tus oídos, que tienes que cuidar lo que tú ves por tus ojos. Los ojos son un portal hacia tu interior. Lo que tú ves, si ves algo que no tiene que ver, te hace daño. Si tú escuchas algo que no tienes que escuchar, te hace daño. Hay conversaciones, amado hermano y amada hermana, que tú nunca debiste haber escuchado, que te hicieron daño y que te marcaron. Gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a cambiar nuestra vida y a ser diferente. Aleluya, para poder llegar a ser el hombre o la mujer perfecta en Cristo Jesús. La enseñanza del mundo siempre es para reemplazar la libertad cristiana. Siempre quiere el mundo ser contra Dios, buscando que nosotros no seamos como Jesús. Tenemos que amar. Jesucristo te demostró, aleluya, cuál era el amor que Él quería. No hay mayor amor que este que pone su vida por sus amigos. No hay amor más grande que este que pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haces lo que yo te digo. Juan 15:13. Si tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que Jesucristo se ha llamado a hacer, te llama amigo. Jesucristo es un amigo. ¿Cuántos más amigos usted necesita y yo necesitamos? Necesitamos buenos amigos. Como dijo la pastora Samaria ahorita, esos amigos rompetechos que te llevan a Cristo, que sean radicales. A mí no me importa, pero yo te voy a llevar a Cristo, porque si Cristo me fue de bien a mí, yo te voy a llevar a ti para que tú seas reconciliado con el Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Necesitamos amistades violentas espiritualmente, no gente, aleluya, con otro tipo de violencia, violentas espiritualmente. Yo necesito amigos que si yo estoy, aleluya, haciendo las cosas mal, me digan, ¿sabes que lo estás haciendo mal? Y yo espero de esto, de mi iglesia, ¿me entiendes? Que tengamos siempre alguien que nos confronte con la palabra, porque nosotros no somos sabios en nuestra propia prudencia, porque si nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia, podemos caernos. Antes de la caída que viene, de espíritu. Y yo estoy claro, aleluya, que el diablo estaba loco por darme una pedrada para dejarme en cualquier esquina, para darme por muerto como a Pablo, y que me tengo que cuidar, y que tengo que ver, aleluya, que su palabra me alimente constantemente. Si yo dejo de estudiar la palabra, dejo de alimentarme de ella, el diablo, aleluya, va a terminar haciendo conmigo lo que le da la gana, pero se equivocó, porque yo estoy sometido a Cristo Jesús. Amén. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Volvemos de nuevo. Apocalipsis. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Sufrimos, tenemos paciencia y hemos trabajado por amor del nombre de Jesús. La iglesia está llamada a eso. La iglesia está llamada a sufrir. Pastor, iba bien predicando hasta que empieza a hablar de sufrimiento. Eso no me gusta, y a mí tampoco me gusta. Pero la Biblia dice que en el mundo tendrías visiones. Te dijo Jesús hablando que confía que yo he convencido al mundo. Pastor, ¿cómo es eso de sufrir bien? Sufrir bien es otra cosa que sufrir de la mano de Jesús. De que sufre, aleluya, pero no, aleluya, como que eso te va a matar. El sufrimiento no te va a matar. El sufrimiento en las manos de Jesús te va a hacer crecer.
Bendito los problemas, aleluya, que te han hecho sufrir para crecimiento en Cristo Jesús. Porque han venido muchos. Tú puedes nombrarlos, empezar a pensar todos los problemas que tú has tenido una vez que viniste a Cristo Jesús. Pastor, es que yo estaba tan bien hasta que vine a Cristo Jesús y ahora me pasan más cosas. ¿Por qué? Porque el diablo busca cómo atacarte. Pero también tiene que ser probada tu fe para ver dónde estamos parados, dónde estamos cimentados. Si estamos en la piedra, estamos en la orillita. Porque hay gente que quiere parar en la arena y decir yo estoy en la piedra, pero cuando se han sacudido salen corriendo y huyen. Aleluya. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Amén. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo que costó la sangre de un justo. Nosotros no vamos, aleluya, al cielo, aleluya, por nuestras obras, pero sí por la obra de Cristo Jesús. Amén. Que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nosotros no vamos al cielo por obra, pero tenemos que tener obra. Pastor, es que el ladrón de la derecha fue al cielo y no hizo nada. Pues claro, pues estaba crucificado en una cruz. Si ese hombre se hubiera dado la oportunidad de bajarse de aquella cruz vivo, tenía que dar testimonio. Tenía que haber obras de él de cambio, porque una vez que usted viene a Cristo Jesús, cambia. Cambiamos. No es que queramos que el Espíritu Santo nos empiece el cambio de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo empieza a moderar en nosotros y es como cuando tú llegas a una casa desordenada, cuando llegas a un lugar donde te llaman a limpiar y tú empiezas a tirar cosas para afuera y a limpiar el desorden. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando empezamos en el local a limpiarlo? Esto me tenía miedo. Este local estaba una cosa violenta, los pisos negros, todos los espejos, todas las cosas. Y había un revolú de cosas. Pero llegó el orden y empezamos a limpiar. Aleluya. Pero el desorden es peligroso. Porque el desorden trae vacío. Cuando nosotros vivimos una vida desordenada, tenemos vacío. ¿Y ese vacío que lo llena? Cristo Jesús. El vacío está hecho a la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? Tú no lo puedes llenar con nada de este mundo. Ni con fama, ni con fortuna, ni con dinero, ni con relaciones, ni con cosas que te hagan ser feliz. Porque hoy en día se busca la felicidad, aleluya. Y si no soy feliz aquí, soy feliz allá. Queremos buscar la felicidad en una pareja. Te equivocaste, amado hermano, amada hermana. Si tú buscas la felicidad en alguien más, te equivocaste. Tú tienes que ser feliz primero, aleluya, para compartir tu felicidad con otro. Amén. ¿Y cuándo somos felices? Cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos a nuestro Hacedor. Cuando llegamos al que nos ama primero. Cuando llegamos al amigo que murió por nosotros y que estuvo dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo cargo los pecados de él. Yo me pongo a pensar en los pecados míos nada más y digo, wow, Señor, tú te has pasado y llevaste el de la humanidad completa. Allí fue castigado el pecado por el mismo Padre. Porque fue el Padre que puso a Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, decimos que fue los romanos y los judíos. Claro, pero fue el Padre, fue el plan divino que lo puso en la cruz del Calvario para castigar el pecado del mundo encima del cuerpo de Él. Para que tú y yo recibiéramos salvación. Ustedes han escuchado la historia de un hombre que estaba combatiendo en una guerra y llega un momento dado donde la guerra recia, aleluya, y ellos tienen que dar la retirada y se van todos. Y cuando este pelotón llega a donde estaban descansando, este muchacho se da cuenta y fulano, ¿dónde está? Yo creo que él se quedó. Hay que ir a buscarlo. Y yo, tú estás loco, allí ya no queda nada. Y él, ¿sabe qué? No escuchó a nadie y salió a buscar a su amigo. Y fue y pasó toda la noche y cuando llega el amanecer, llega con el hombre cargado, muerto, a donde está el pelotón. Y la gente dice, tú eres loco, ¿cómo tú te arriesgas a ir a buscar a este hombre? Aleluya, ¿por qué tú te arriesgaste y pusiste tu vida? Si yo te dije que todo iba a estar allí, él iba a estar muerto. Y le habla a su capitán y dice, ¿sabes qué? Valió la pena, porque no estaba muerto. Y cuando yo llegué, él me dijo, yo sabía que tú venías. Yo sabía que tú no me ibas a dejar solo. Y esa es la convicción que tenemos en Cristo Jesús, que sabemos que no nos dejar solo. No importando la situación, no importando cómo el diablo se levante, te ataque a ti, a tu familia, nosotros somos de Cristo. Aleluya. Y tenemos que estar apercibidos de eso, porque el diablo te dice, ya, Dios no te ama, muchacho, con ese pecado que tú tiraste, Dios no te ama. Mentira del diablo. Dios nos ama, aleluya. Porque nos ama, es que no nos quiere dejar igual que como somos, pecadores. Porque nos amó tanto que dio a su Hijo. Claro, para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia.
Pero no podemos ser amigos del sistema que nos corrompe, que es el mundo. No tenemos amistad ninguna con el mundo, olvídate de eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, Dios mío. Todos somos culpables de eso en un momento dado. En un momento dado, la Biblia dice, aleluya, los 10 mandamientos, ¿que para qué son? Para la dirección tuya, para que aprendas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado de llamar a Dios? Pastor, no diga eso, pero yo, pues, claro, empezando por mí. En momento dado y en decisión y en tiempo, no he pensado en Dios y he pensado en mí. He sido tentado a pensar en el yo. Y muchas veces el yo, aleluya, batalla, aleluya, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos da un palito y dice, despierta, no seas tonto, te quieren engañar. Pero tú tienes que estar dirigido, aleluya, para no perder tu primer amor. El que te amó antes de la fundación del mundo. Hay mucha gente que te ama en esta vida. Pero el amor de Dios es más viejo. Porque te amó desde la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios dio la profecía de Génesis 3:15. Y cuando entré enemistad entre ti y la serpiente, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Había promesa de salvación. Yo no te voy a dejar así sin redimir. Yo tengo planes para contigo. Aleluya, porque tú eres mi creación. Aleluya, yo te hice con mis manos. Aleluya, y prefirió enviar a su hijo a morir por ti que vivir sin ti. Porque pudo haber hecho otra creación. Pero Él ama su creación. Y Él le da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y nos da oportunidades hoy en día para que nosotros podamos llegar a Él. Parece que ese primer amor que se perdió vuelva de nuevo. Amén, aleluya. ¿Dónde se perdió el primer amor? En el huerto del Edén. ¿Dónde se consiguió de vuelta? En la cruz del Calvario. Donde la ira y el amor de Dios se encontraron. Usted puede ver esos dos. Aleluya, la ira y el amor de Dios juntos en la cruz del Calvario. Ira por el pecado y amor por ti y por mí. Hay esperanza en Cristo Jesús. No nos podemos olvidar de nuestro primer amor. ¿Cuál es tu primer amor aquí en la tierra? Pues tu mamá. Tu mamá te amó sin haberte visto, sin haberte querido. Aunque haya excepción a la regla, aleluya, fue la primera que te alimentó. Fue la primera que te cubrió, así no te quisiera. Fue la primera que te tuvo en su vientre. Porque si tú naciste, te tuvieron en un vientre. Y si te tuvieron en un vientre, había algo, aleluya. Dios permitió eso. Porque Dios no hace vida sin propósito. Despropositada, yo dije los otros días, disparate, bien dicho. Dios nos ama, Dios nos quiere. Pero tengo algo contra ti. Después que Jesús alabó todo, dijo, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Dónde tú dejaste tu primer amor? ¿Dónde yo dejé mi primer amor? ¿Qué nos ha hecho olvidar nuestro primer amor? Yo siempre he dicho que las atracciones te llevan a distracciones. Lo que te atrae, te distrae. Y si tú estás distraído por mucho tiempo, tienes problemas. Por eso a Disney y estos parques le dicen atracciones. Y no es malo, no me malinterpretes, no es malo ir a Disney, que tenga chavo que vaya. Gloria a Dios por eso. Yo quisiera ir, aleluya, pero están muy caros los parques. Pero porque a mí me gusta esa atracción, esas atracciones, no quiere decir que yo voy a vivir allí todos los días. Voy a vivir atraído todos los días. Voy a vivir distraído todos los días. No, todo tiene en su justo tiempo. Aleluya, todo tiene en su justo tiempo. Aleluya. Para la gloria y la honra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Sencillo. Dios te está dando la oportunidad de que te vuelvas a arrepentir. Que nos arrepintamos. Nos arrepintamos porque tenemos abogado en Cristo Jesús. Amén. Todavía tú no estás condenado. Puedes fallar y puedes arrepentirte. La diferencia está que nosotros pecamos, pero no vivimos en el pecado. Son dos cosas diferentes. Cuando yo peco, el Espíritu Santo de Dios rapidito me coge en mi mente y me da palo y me dice, lo hiciste mal. Y me tengo que sentir mal porque el Espíritu Santo no te va a dejar pecar. Aleluya. Contento. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no nos deja pecar contento. Nos pone en conformidad nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu.
y no estás contento. Y dice, mira, si alguien sabía eso, es el hombre conforme al corazón de Dios, que es David. David era hecho conforme al corazón de Dios. Aleluya. Él lo reconoció de esa manera. Pero David fue pecador. Y uno de los salmos dice, mientras cayese, envejecieron mis huesos. Pero cuando declaré mi pecado, aleluya, cambia todo. Porque usted tiene abogado en Cristo Jesús. Porque cuando usted declara y pide perdón al dueño de nuestras vidas, aleluya, Dios lo toma. Por eso tú y yo, aunque pecamos, no vivimos en el pecado. No podemos pecar. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no puede pecar alegremente. No lo van a dejar. No se va a sentir bien. Y usted ve unos chavos allí que se le cayó fulano y yo estoy pegado. Una vez yo fui a pagar la renta. Fui a las 12 de la noche porque asco. Ahora esta tarde. Me acuerdo que era cerca de un 4 de julio. Y pagué y me quedé pegado. Como dicen en el buen boricua. Me quedé sin un vellón para el fin de semana, 4 de julio. Cuando voy saliendo del parking vacío veo un sobre y ahí habían casi como 700 pesos. Yo digo, gloria a Dios. Me puse contento, gracias Señor. Y me senté y y mientras estoy pensando y analizando, y en mi mente se forma una batalla rápido, porque el diablo te dice, llévatelo, ahí está tu bendición. Tenga cuidado, aleluya, cuando coja cosas que no son suyas. Aleluya, llévatelo. Y yo decía, cuántas gracias Señor. Lo estaba viendo como una bendición y veo del otro lado de la Golden Road 3 muchachos caminando, mirando para el piso. Y los veo que cruzan la Golden Road y vienen así de camino hacia Lansco. Y vienen como locos mirando. Ya yo sabía. Hey, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Sí, que se me perdieron unos chavos aquí de mami. Le salió, aleluya, las pulgas al perro. Apareció el dueño de los chavos. Y yo le pregunté para cerciorarme. Pero ya yo sabía que eran ellos, porque no era lógica que ellos vinieran mirando el piso desesperados. Si a mí, yo recuerdo que mi abuelo una vez me mandó con 5 pesos, aleluya, cuando ese tiempo daban cupones a la tienda y se me perdieron. Yo sentí que había perdido una millonada. No me atreví a llegar a la casa de abuela. Aleluya, con 5 pesitos no me atreví a decirle a la abuela que se me perdieron 5 pesitos. ¿Cuánto más aquellos muchachos que tenían como 700 pesos perdidos? Y a lo mejor iba entretenido, contento, entre ellos hablando una conversación, cuando hacen, como hacemos nosotros con la cartera, como hacemos con el teléfono, como hacemos con la llave. Y de ese momento, aleluya, yo sabía, aleluya, grande, ¿qué voy a hacer? ¿Entregárselo? ¿Quién era el testigo? Dios. Pero el diablo siempre está por ahí para acusarte. El diablo te hubiera dicho, ojalá se lo llevara para después acusarlo. Pero gloria a Dios. Y Dios siempre, aleluya, provee, aleluya, pero Dios nos prueba. Y para probarnos tenemos que ser sometidos a la prueba. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que se mueve, aleluya, que nos alumbra, que nos da vida, que nos enseña, aleluya, que nos hace diferente. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga. Cuando usted quiere llamar la atención de una manera, el que tiene oídos, oiga. Y tú y yo tenemos oídos, aleluya, tenemos 2 oídos y una boca. Dicen que tenemos 2 oídos para escuchar 2 veces antes de hablar. Y a veces contraponemos eso y hablamos primero y escuchamos menos. Amén. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes. ¿Quién eran los nicolaitas? Dicen, aleluya, los estudiosos, que estos nicolaitas fueron salientes de Hechos 6:5, donde a Nicolás Irineo dice que él era una persona que se había convertido, que lo habían cogido para hacer, aleluya, cuando los apóstoles lo llamaron para hacer este trabajo de discipulado como diácono. Este diácono no era judío, era prosélito. Y dicen que este fue el mismo nicolaita, aleluya, que después llegó a Éfeso, aleluya, a envolver a esta gente con dogmas diferentes, aleluya, con cambios diferentes, aleluya, sabiendo, aleluya, que ese era el plan del enemigo.
Nosotros somos hechos para buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó buenas obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. Y eso se lo dice el apóstol Pablo, aleluya, a los Efesios. Y es a la iglesia de Efesios donde le están hablando que perdiste tu primer amor. Y es a la iglesia de Efesios cuando Pablo habla de las armaduras. Y es a la iglesia de Efesios que le dice que tienes que ponerte el yelmo de la salvación. Puedes salir con tu escudo, con tu espada, con las sandalias, con el cinto, con la presta del evangelio, pero si sales sin el casco, pierdes la mente. Y en la mente es donde se batallan las batallas más violentas en tu cabeza. Porque ahí es donde el diablo viene a ponerte una idea y el Espíritu Santo viene a barrértela. Porque si esa idea no paga, aleluya, santidad aquí con santidad, la botamos y la echamos fuera. Y esa guerra constantemente tú y yo la tenemos. Tú y yo necesitamos, aleluya, ser dirigidos para poder ser salidos. Ser dirigidos para ser reconciliados nuevamente con Cristo Jesús. Ser dirigidos, aleluya. ¿Para qué? Para que este mundo no nos seduzca a la perdición, no nos seduzca a seguirlo, para que seamos en las manos de Jesús, aleluya, amados. Necesitamos, aleluya, enfocarnos en Cristo Jesús. A veces estamos tan enfocados en la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Es fácil enfocarse en la obra y tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer, pero dejamos de orar, dejamos de pasar tiempo, porque pensamos que pasamos el tiempo en la iglesia, aleluya, descuidamos otras cosas. Y cuando hay mucho trabajo que hacer, aleluya, seguimos trabajando, pero eso no te da, aleluya, dirección para que te olvides del dueño de la obra. Dios te quiere escuchar cada día. Todos los días Dios nos quiere escuchar. Todos los días yo quiero escuchar a mis hijos. Yo soy un simple mortal y yo todos los días quisiera escuchar a mis hijos y a mis hijas hablarme. Y los llamo y me llaman y hablamos y yo me siento bien. ¿Cuánto más Dios, que fue nuestro creador, que te pensó antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, que te dijo: yo voy a ser un hombre de esta forma, yo voy a ser un hombre de esta forma y lo voy a utilizar para mi gloria y mi honra, y le voy a poner un corazón de carne, porque tenemos corazones endurecidos, aleluya, una vez que el pecado llegó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vuelve a tu primer amor, Dios te está esperando. Vuelve a tu primer amor, Dios quiere trabajar contigo. Vamos a estar puestos de pie. Te adoramos. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Para aquellos que están a través de las redes sociales, Dios te está invitando a que vuelvas a tu primer amor. Pastor, ¿y quién es mi primer amor? Dios. El que te amó primero desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el que murió por tus pecados. Te amó aún siendo pecador. Porque tú amas a una persona, aleluya, después de convertida, sería diferente, pero Él te amó aún siendo pecador. Porque vio el potencial que había en ti y en mí. El reflejo, aleluya, de la creación está en ti marcado, en ti y en mí. Por eso el diablo no soporta al ser humano. Así tú no le sirvas a Dios, tú sigues siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se corrompió en el huerto del Edén, pero no dejó de existir. Y el diablo sabe que cuando ve a un hombre ve un potencial, aleluya, alma de salvación. Y mientras lo pueda acabar antes que llegue a alma de salvación, lo va a hacer. Por eso tú y yo tenemos mucho trabajo. Por eso yo tenemos mucho amor que dar. Porque no solamente el día de la amistad, nosotros amamos 24/7, 365. ¿Verdad que sí? Y amar, siempre te he dicho, duele porque nos hace vulnerables. Porque Dios nos llamó a un amor radical, no un amor facilito. Oíste que fue dicho que amaras a tu prójimo. Yo te digo, ama a tu enemigo. Ay, papá. Jesús sabe que eso es duro, que es difícil.
que iba a ser imposible en tu carne, pero no en tu espíritu. Una vez que tú vienes a Cristo Jesús, eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, empieza el cambio. Y con ese cambio viene el poder de lo alto. ¿Poder para qué? Para poder cambiar, hacer a la imagen y semejanza de Dios como el principio. Y poquito a poco el Señor nos va a ir transformando, cambiando de adentro hacia afuera. La gente se va a sorprender cuando nos ve y dice, wow, y tú eres fulano, tú eres fulana. ¿Qué cambio? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, aleluya, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios para cambiar. Aleluya. Y Dios nos está llamando a volver a nuestro primer amor. Para aquellos que se alejaron del Señor, siempre Dios ha tenido anhelo, aleluya, de volver a reencontrarse contigo. Dios tenía planes y propósitos que el diablo ha querido romper, pero que Dios no ha permitido. Dios te está llamando de vuelta. Dios quiere abrazarte. Dios está en el mismo lugar. Dios quiere posicionarte en el lugar correcto como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero tienes que venir a Él. Dios no obliga a nadie. Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere lo mejor para ti, pero tienes que dar el paso de fe al frente. Como dijo, aleluya, Juan, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Y Dios está aquí. Un día más, si abriste los ojos hoy, si pudiste suspirar esta mañana, si pudiste ver a tu familia, si te levantaste solo, te levantaste. Dios te dio la oportunidad de un hálito de vida de un día más. Yo no sé cuándo va a ser tu último día, yo no sé cuándo va a ser mi último día. Yo sé que Dios está aquí hoy, aleluya, para perdonarte. Dios está aquí hoy, aleluya, para renovar, aleluya, esa entrega que tú diste un día, aleluya. Dios te quiere de vuelta. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios quiere que vuelvas a casa. Necesitamos, aleluya, amar a Dios y darle la oportunidad. Cree en Él. Tú has visto su obra, aleluya, y tú sabes, aleluya, de lo que es Dios capaz. Dale la oportunidad de seguir, aleluya, haciendo en tu vida y terminando la vasija de barro que Él quiere contigo. Siempre me gusta cuando el profeta dice, aleluya, lo mandaron a casa del alfarero y dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Jesús. Muchas veces tú y yo nos echamos a perder en las manos del alfarero, pero ese es el mejor lugar para echarnos a perder. ¿Sabe por qué? Porque Dios le plació hacer una vasija mejor que la que había creado. Ahora voy a hacer una vasija nueva. Como dijo el apóstol Pablo, este tesoro puesto en vasos de barro. ¿Por qué vasos de barro? Porque somos frágiles, para que no se nos olvide, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros que es, aleluya, la presencia, aleluya, del Espíritu Santo de Dios que vino a morar a nosotros, que hizo morada en nuestras vidas, aleluya, para ser diferentes, para cambiar a otros, para que podamos ser, aleluya, el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Esa masa que se echó a perder allí, el alfarero la hizo una mejor vasija. Y tú y yo estamos siendo hechos mejores vasijas una vez que nos rompimos en las manos del Señor. Gloria a Dios por rompernos en las mejores manos, que es la del Señor. Iglesia, ayúdame a orar por Carmen Miró, aleluya, en su proceso, aleluya, en estos momentos, y por su hija Mayra, por sabiduría en estos momentos, por paz, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por aquella que el mundo no puede dar, aleluya, aquella que el mundo ofrece en forma de pastillas, de cigarrillos, de líquido, aleluya, por esa paz momentánea, no, sino por la paz de Cristo Jesús, para que esta mujer sea alcanzada por la paz. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Padre Santo, porque ha sido bueno. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Delante de ti te presentamos estas dos mujeres. Tú conoces todo, para ti nada pasa por desapercibido. Yo te he pedido que seas tú glorificándote una vez más, Padre Santo, en la vida de estas mujeres, para que seas, oh Jehová Dios de los ejércitos, dirigiendo, Padre Santo, y reconciliando contigo, Padre Santo, no solamente a ella, sino a su familia, Padre Santo, que llegó el tiempo tuyo, Padre Santo, que no están solas. Y aun cuando la muerte nos está llamando, aun cuando la muerte, aleluya, está
tratando, aleluya, de llevarnos, aleluya, tú estás con nosotros y en medio de este proceso, aleluya, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelve a tu primer amor. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Si tienes alguna petición, déjanoslo saber. Y gustosamente estaremos orando por ti. Seguimos orando por mi vecino Coco y su esposa, aleluya, que están, aleluya, pasando por un proceso de posoperatorio, aleluya, para que el Señor siga glorificándote en ellos, se los pueda levantar, aleluya, y ellos puedan seguir haciendo el propósito por el cual Dios los ha llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde hasta la próxima.